¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast 404. El día de hoy con una invitada muy especial y muy querida dentro del ecosistema startup y dentro del mundo del venture capital o capital de riesgo. Gracias a nuestros aliados de Silicon Valley por facilitar sus espacios para este tipo de conversaciones. Y hoy tenemos a la gerente general de Impulsa Venture Capital y miembro de la junta directiva de Bene Capital, una persona con mucho conocimiento de lo que está ocurriendo hoy en día en el ecosistema startup en Venezuela. Quiero darle la bienvenida a Moriela Quintero. Bienvenida. Gracias. Y con esa presentación de verdad que creo que más que conocimiento, creo que es un poco de experiencia, ¿no? Así que, bueno, gracias por la introducción. Muchas horas de vuelo. Ya vamos a tocar eso. No me pongas tantos años, por favor, porque vamos a decir que empecé bastante joven. Okay. Mira, así que aquí comencemos por donde tenemos que comenzar. Háblanos en primera instancia de qué es Impulsa, qué es lo que ustedes hacen, para que también la gente que nos escucha, que nos ve, pueda conocer sobre el proyecto, las diferentes herramientas que tienen, porque entiendo que no son solo un fondo de inversión, sino que también hay otras aristas que ustedes trabajan, y que nos puedas comentar un poco también esa trayectoria de llegar a Impulsa. A ver, Impulsa nace en el 2021 como una sociedad en promoción, que básicamente es una compañía que nace ya como pública, o sea, sus acciones cotizan en la bolsa, está regulada por la Superintendencia Nacional de Valores, pero su nacimiento es para poder apoyar a lo que es la industria agrícola en aquel momento. Imagínate. ¿Okay? Luego en el camino, bueno, vimos otras oportunidades, vimos que había un potencial muy importante en temas tecnológicos y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no más bien ampliar nuestro objeto y explorar por ese lado, ¿no? Y ahí es cuando nosotros cambiamos nuestro nombre y empezamos a hacer Impulsa Venture Capital. Y Impulsa lo que se dedica es a invertir en la pequeña y mediana industria, en las startups. Hay cabida para empresas tradicionales, pero nuestro foco es en empresas que puedan tener alta escalabilidad y, por supuesto, dedicarse al tema tecnológico. Y si tiene un relacionamiento con un desarrollo vinculado al tema financiero, mucho mejor, porque es nuestra área de expertise. Entonces, este camino de Impulsa Venture Capital ya tiene alrededor de 3 años formalmente, en los cuales empezamos a invertir en realidad fuertemente desde el año pasado. Tuvimos nuestra primera inversión en el 2024, que fue con la gente del Mío, que es una empresa que tiene soluciones... Grandes amigos de la casa, sí, en realidad. Soluciones laborales, de verdad que tienen un potencial bastante... Y han ido pasando por muchas brechas, pero bueno, ¿quién no ha pasado por todas esas brechas de los que están emprendiendo? Como buen emprendedor. Sobre todo acá, ¿no? Claro. Entonces, bueno, básicamente es eso, los apoyamos en el crecimiento. Estos años nos han dado la oportunidad de pulir un poco más cuál es nuestro valor como organización a estas inversiones y hemos hecho una especie de ajustes para este año que los estamos trabajando ahorita. Genial. ¿Sabes qué? Una de las cosas que quiero conversar contigo, ya que tú estás del lado del capital de riesgo, muchas veces se asocia todo este tema de inversiones a proyectos que tengan que ver con finanzas, cosas bancarias, por así decirlo, pero fíjate que ustedes nacieron apuntando al sector agrícola. Sí. ¿Cómo tú ves desde el lado del capital de riesgo lo que está pasando en Venezuela, no solo a nivel financiero y las soluciones que hay hoy en día, sino esas soluciones que están saliendo de diversas problemáticas que no necesariamente van asociadas a un banco, a fintechs y todas estas cosas? O a la realidad caraqueña también. Claro, fíjate que una de las cosas que nosotros vemos es que ver cuáles son las necesidades que están en el mercado. Y ver las necesidades en el mercado las vas a entender con esos distintos presentaciones que van haciendo estos emprendedores que nacen propiamente desde ese dolor que van teniendo, ¿no? De ese contacto con su propia realidad. Entonces, esa propia realidad te va haciendo ver qué soluciones le puedo dar a esto, porque yo tengo que garantizarme un bienestar o una escalabilidad a nivel profesional o económico, pero no solamente que me dé esta mejora de calidad de vida a nivel económico, sino en la solución del problema, si aquí no lo hay.
y de ahí han nacido muchas cosas en el país que tienen muchísimo valor. Nosotros hemos visto, por ejemplo, vimos lo del mío, que hay una necesidad muy clara. Anteriormente la industria o los empleadores te apoyaban con financiamientos, préstamos para empleados, y la misma normativa legal te lo permite. Las situaciones que han habido han hecho que esto haya ido cambiando y por supuesto ha sido mucho más restrictivo porque se afecta el flujo de caja de estas compañías. Total. Entonces, el mío te ayuda a tener un espacio para que puedas ayudar a este patrono a poderle brindar estos financiamientos para sus empleados, por ejemplo, o poder canalizar a través de ellos soluciones laborales que el empleado dice, mira, esto puede ser una carga operativa que yo no quiero asumir, pero que igual le quiero brindar el beneficio a mis empleados y lo hago a través del mío. Entonces, este tipo de cosas es lo que te va dando esa sensibilidad de qué voy atacando, qué voy atendiendo, qué voy desarrollando, que pueda hacer que, cómo aporto en realidad al país a hacer y a crear algo que efectivamente se pueda replicar para todos nosotros y no para una sola persona. Tenemos muchos ejemplos y creo que el ejemplo que voy a dar ahorita es el más replicado por todo el mundo, que es el ejemplo de Cachea. ¿Qué venezolano no tenía la necesidad de utilizar un producto como el de Cachea, por ejemplo? Y así se van a ir desarrollando muchos otros productos. Más con los cambios que estamos viendo en el país actualmente, por supuesto, vamos a ver oportunidades de hacer más cosas. Entonces, Impulsa está para eso, ¿no? Sí, claro. Y creo que tú bien comentabas el tema de las oportunidades que están surgiendo en este nuevo panorama que estamos teniendo, sobre todo para un ecosistema como el venezolano. ¿Cuál dirías que son esas características propias, quizás también más allá de lo técnico, donde tú tienes que ver qué características tienen esas startups y cómo las visualizas, pero también otras características que son cualitativas del emprendedor, que Impulsa las ve y dice, mira, este es el emprendedor con el que yo quiero trabajar? De las distintas participaciones que he tenido en otros eventos, y puede sonar hasta repetitivo, siempre he hablado del equipo, ¿okay? Yo creo que de la experiencia que he ido teniendo, no solo en Impulsa, y voy un poquito más atrás, me voy a adelantar a una de las preguntas de ustedes, era cómo llego acá. Y yo llego por un grupo de inversión privado, que es tradicional. Okay. Y yo empiezo acá llevando la consultoría jurídica del grupo, y en el camino me fueron involucrando en otras cosas y voluntariamente, te colocan un reto y tú lo empiezas a asumir, no es de tu área, y tú la empiezas a explorar y la empiezas a desarrollar. Eso me llevó a entender cómo trabajar con otras áreas, porque no es lo mismo trabajar con abogados, que al final es tu par, independientemente de que tú puedas ser su supervisor. Colegas, hay confianza, se conocen, trayectoria. Y sabes de qué trata, de qué va. O sea, hay una sincronía porque estás hablando de cosas que manejamos el mismo lenguaje. Entonces, cuando empiezas a trabajar con otras áreas y a supervisar otras áreas y a involucrarte en otras actividades, tú dices, ya va. Ahora es un poco más distinto, ¿no? Es diferente. Y luego, posteriormente, cuando asumo la gerencia general del grupo, entonces ahora más diferente es, porque es cómo gerenciar ahora no solamente un tema de departamento legal que puede ser más fácil para ti, sino cómo gerenciar un grupo de personas que son de áreas totalmente distintas. Y vas aprendiendo a entender la integralidad de los equipos. Y eso lo rescato para responder lo que me comentas, de qué es lo que visualizo, o una de las cosas que se visualizan para ver por qué es startup, por qué es emprendedor. Y yo creo que hay un poco de intuición, creo que tiene que haber feeling, pero también considero que tiene que haber unas características y unas habilidades fundamentales en ellos que tiene que estar siempre en cada uno, que está muy relacionado con el discernimiento de lo que están haciendo, sentido crítico de lo que están haciendo. Tú puedes agarrar a un muchacho extremadamente joven, pero con unas capacidades analíticas, unas capacidades que te puedan ayudar a moldearlo y acompañarlo. Eso tiene mucho valor. Por eso es que siempre insisto en que el equipo es muy importante,
puede que, mira, no tienes que ser contador, no tienes que ser ingeniero, puedes tener una profesión, pero si tú te dejas guiar con un buen equipo de trabajo, ese emprendedor va a escalar, porque su trabajo es desarrollar esa idea, esa problemática que consiguió, ese dolor que tiene, ver cuál es la mejor forma para llegar al mercado. Lo demás te tiene que acompañar un equipo, y para eso Impulsa, la idea es que te pueda ayudar a estructurarte, a decirte, mira, agarra este canal y esta vía, y por esta vía, mira, vas a tener un equipo que te va a acompañar, y tú encárgate de desarrollar la idea que tienes, ese negocio que tú estás visualizando. Entonces yo creo que el equipo es muy, muy, muy importante. Al final del día, en una startup no es la solución o la tecnología lo que va a garantizar el éxito. Es el founder o el equipo fundador que diga con criterio, mira, estoy viendo esta problemática y tengo estas habilidades con las que voy a resolverla. Y ojo, una de las cosas que también mencionas que me llama mucho la atención desde tu punto de vista, desde tu posición, el tema de la intuición, también de ver si hay feeling con ese fundador, ese creador de esa aplicación, de que sepa dejarse guiar, porque tampoco, para que lo entiendan las personas, no es que Impulsa en este caso va a venir a imponer cosas, No. sino servir de guía, Es así. con mucha experiencia, con un equipo multidisciplinario, donde mira, no te metas por este camino porque vas a encontrarte con estas trabas, puede pasar esto, lo otro, y que también el founder diga con criterio, oye, sí, lo que están sugiriendo, esto por aquí no es, por ejemplo. No, y no solo eso, sino que también tener la capacidad de decir, mira, eso que me estás diciendo para ese ejemplo quizás fue válido, pero yo estoy observando esto otro. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, no lo había visto desde tu experiencia, de lo que tú has vivido, el por qué en tu caso esa fórmula que tú planteas funciona. ¿Okay? Entonces, al final aquí es un tema de acompañarte a crecer. Total. Es como el tema de ayudarte a estructurarte, no es hacerte el trabajo, no es colocarte un equipo multidisciplinario que te desarrolle lo que tú necesitas. Es al contrario, es decirte, mira, necesito que tú formes esto bajo unas características mínimas para que puedas operar bien, para que puedas garantizarte tu crecimiento, porque quizás por falta de experiencia a nivel corporativo hay cosas que necesitas esa información, yo te las doy y yo te digo probablemente quién te puede acompañar en ese proceso para que tú más adelante puedas levantar capital, por ejemplo, o para que puedas tener acceso a un financiamiento en banco. Que eso es súper importante, porque también el aporte no es solo de que le vas a dar herramientas al emprendedor, sino que hay un network construido. Es correcto. Que probablemente ese emprendedor que viene de un estado súper lejano, que no es la capital, no lo tiene. Y justamente las aceleradoras facilitan ese tipo de cosas. Es así. Fíjate que una de las cosas que hemos visualizado es que si bien nosotros invertimos con capital, con fondos, esos fondos tienen que ir bien orientados, o sea, es decir, tienen que ir a un fin claro y específico para que van a ser utilizados. Pero no solamente es el tema de fondos, sino también es cómo yo te ayudo a que puedas utilizarlos de la mejor manera y puedas garantizarte esa estabilidad, porque al final eres una compañía naciente, pero eres una compañía y en riesgo. Entonces yo tengo que garantizar que esos recursos que tú tengas los utilices de la manera adecuada, más allá de un tema de perderlos, porque obviamente nos interesa que los fondos no se pierdan, es garantizar que eso crezca. Entonces para eso tienes que cubrirte a nivel legal, tienes que cubrirte a nivel impositivo, tienes que saber qué debes cumplir, con qué normativas tienes que cumplir, qué es lo que te corresponde dentro de tu ámbito de aplicación, pagar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué límites puedes alcanzar y cuáles no. Entonces, en la etapa inicial yo no te doy todo ese detalle porque al final necesitas un equipo que te acompañe a eso, que no son los founders. Ahí es cuando hablamos de el valor que toman las firmas internacionales, un EY, un Mazars, unas firmas que te ayuden a decir, bueno, mira, de esta manera te vamos a estructurar y te quitamos el problema operativo y tú encárgate de desarrollar lo que tienes que desarrollar. Entonces es como decir, bueno, Impulsa no solamente te ayuda a tener los recursos para crear tu carro,
para hacer una analogía, sí. Sí, para hacer tu carro, sino que te dice, mira, tu carro tiene que ir con ruedas, con volante, con unos asientos. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer tú innovador? ¿Cómo vas a hacer que el carro sea para Fórmula 1? Eso lo vas a crear tú. Tú eres el que sabe el problema. Tú me dijiste que era un carro el que ibas a crear, por ejemplo, pero yo simplemente te voy a decir, tienes que estructurarlo con esto básico. Y eso básico es cómo puedes hacerlo que tu negocio pueda escalar. Claro. Y que no tenga un inicio y una caída rápida, sino que en realidad cómo hacemos para que tú puedas crecer. Pero mientras tú crezcas en tu emprendimiento, yo voy a poder crecer. Claro, total. Siempre voy a poder crecer porque voy a estar contigo. Entonces... Sí, hablando del apoyo que entiendo que Impulsa le da a esos emprendedores, no solo desde el punto de vista técnico, sino como bien tú describiste, otras aristas que son necesarias y relevantes para todo lo que significa la construcción de esa startup o negocio en general. Háblanos un poco de cuál fue tu trayectoria en otro ambiente que también tiene que ver con ayudar a crecer el ecosistema, ayudar a que existan más ejemplos de inversión en un país o en un ecosistema tan pequeño como el nuestro, que es tu trayectoria por Bene Capital. Okay. Adelante. Bueno, fíjate, yo estando en el grupo privado, nosotros formábamos parte de Bene Capital y en el camino, bueno, fui teniendo participaciones en representación de la empresa, pero no como director. Y fue cuando empecé a tener más relacionamiento con Bene Capital, a entender un poco más lo que hacían. Nosotros formamos parte de Bene Capital desde que nació en el 2020, si recuerdo bien. Y bueno, eso me abrió la oportunidad de que luego, al formar parte también de Impulsa, se colocara sobre la mesa yo participar como director. Y bueno, se presentó, fui elegida para formar parte de la junta y activamente sí estoy constantemente en todas lo que son las iniciativas que puedan haber, todas las ideas que se puedan desarrollar, de qué manera podemos contribuir con el ecosistema. A través de Bene Capital hay muchos convenios de alianzas que se han hecho con la universidad para entender un poco qué está pasando desde la raíz, donde están todos los jóvenes, y ver qué están haciendo desde allí, de qué manera nosotros por Bene Capital podemos contribuir a que eso siga creciendo. La participación más directa, vamos a decir, que ha sido por supuesto dentro del territorio de Caracas, pero parte del equipo sí. Tienen que cambiar eso, ojo. Porque al final, sabes, la disponibilidad de tiempo de todos es un poco más complicada, claro, ¿no? A pesar de que hay un equipo interno en Bene Capital, por supuesto que también el ecosistema es bastante incipiente. Sí. Y hay mucha tela que cortar solamente aquí en Caracas. O sea, si vemos lo que ocurrió en el interior del país creo que fue en noviembre del año pasado, con el evento que Becchione, soy e-commerce en las redes sociales. Soy e-commerce, correcto. Ah. En el que nos invitó a participar. Y fíjate que su visión es muy bonita, porque es, bueno, vamos a llevar un poco de Caracas al interior, ¿no? Porque en el interior también hay mucho valor. Y es clarísimo que es así. Y eso no se desestima. Sin embargo, el ecosistema es tan chiquito y nuestra participación, y cuando hablo de nuestra participación me refiero a los inversionistas que pueden haber, son limitados. Entonces, por supuesto, los esfuerzos están concentrados en Caracas, pero no escatima de nuestra intención de poder ver qué más hay hacia el interior, ¿no? Sí. Y partiendo de eso, ¿qué dirías que está haciendo Bene Capital o Impulsa BC como para atraer más emprendedores que no estén ubicados en Caracas? Iniciativas, actividades, más allá de la que se mencionó ahorita, que creo que es muy importante, quizás otras que estén en el panorama o en el mapa de este año. Para el tema de emprendimiento, actualmente no hemos estado desarrollando algo como para ir hacia el interior, ¿okay? Ahorita lo estamos manejando un poco más controlado, más en lo que podamos hacer inversiones que podamos tener cara a emprendedores. Es un poco lo que estamos trabajando ahorita. Creo que primero hay que sentar unas buenas bases
tenemos muy poco tiempo, y cuando digo nosotros, es un país, tenemos muy poco tiempo desarrollando e invirtiendo de la manera en que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este aprendizaje nos está llevando a ir puliendo ir puliendo nuestras formas de participar, y eso hace de que una vez que tengas esas bases mucho más sostenidas, tú puedes decir, bueno, ahora yo puedo entrar e ir a Valencia, puedo entrar e ir a Maracaibo, pero también esas oportunidades tienen que llegar a nosotros, y por eso hemos promovido toda la participación con el Caracas Meet que estamos haciendo mensualmente, que nosotros participamos activamente patrocinándolo junto con Banco Activo y junto con otros intervinientes como Benecapital, en aras de que esto siga creciendo. Y la idea es invitar a las personas a que, bueno, si tienen la posibilidad de viajar y venir, que han habido, porque sí, he conocido personas del interior que han venido y han asistido al evento. Entonces la invitación es más bien, bueno, muéstrenos qué es lo que ustedes pueden tener para poder ir desarrollando más esa venita de curiosidad de lo que hay hacia el interior, ¿no? Y poderlos apoyar en lo que podamos apoyarlos con ese emprendimiento que pueda tener mucho valor y bueno, poder contribuir a la calidad de vida de cada uno de nosotros con esos emprendimientos que salgan. Claro. Mira, Morelia, te iba a preguntar algo, lo tengo en mente desde hace rato. Y aprovechando que tu experticia y la posición en la que estás hoy en día. Ahorita el tema del momento, en general, en Latinoamérica es Venezuela. Sí. En muchos sentidos. Y en consecuencia de ello, hay mucho interés, fondos de inversión, de capital de riesgo, en entrar acá al ecosistema venezolano. Porque bueno, no es una mentira que hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Hay un mercado grandísimo. Pero desde tu punto de vista y entendiendo también todo el tema, llámese regulación, legal, ¿qué crees tú que son los puntos claves que se tienen que tener en cuenta hoy en día para que pueda entrar ese capital extranjero a hacer inversiones en Venezuela? Tanto a nivel de startups como inversiones ya más tradicionales. ¿Cómo lo están viendo también desde Benecapital en ese sentido? Bueno, fíjate, yo considero que, por ejemplo, en el caso de las startups, vamos desde el principio, ¿no? Tienen que estar bien preparadas. Si tú no estás bien estructurado, tú no estás preparado para poder recibir inversión extranjera. Y tienes que organizarte para que pueda ser atractivo para esa inversión. Pero entonces también tenemos que ver de las distintas inversiones que puedan venir al país con ya soluciones. Entonces habría que analizar, bueno, estas inversiones que ya existen, de qué manera se van a adaptar para poder entonces soportar estas nuevas inversiones que van a venir al país. Es decir, van a venir nuevas soluciones al país. Entonces ahora tienen también un nuevo reto, y ese reto es cómo me adapto a esto nuevo que va a venir acá, que puede venir muy acelerado, y cuál va a ser mi valor agregado y mi agente diferenciador que va a hacer que yo me mantenga o que ellos necesiten que yo participe o que participen en mí para que puedan ingresar acá. ¿Okay? Claro. A nivel tradicional, la apertura es importantísima porque el mercado se va a abrir increíblemente. Aquí hay muchísimas oportunidades de todo tipo. O sea, si vamos a infraestructura, lo hay. Si vamos a temas de transporte, lo hay. Si vamos a la banca, lo hay. O sea, es un mundo infinito. Impulsa sí está más segmentada hacia el tema de startups, así que por ahí es donde más lo puedo visualizar. Benecapital tiene tanto para tradicional como para temas de startups. Entonces, ahorita estamos observando qué es lo que vienen, qué es lo que necesitan, qué es lo que quiere en realidad el inversor extranjero. Y el extranjero, me refiero al que se encuentra afuera, que puede ser verdaderamente extranjero, pero también el venezolano que está afuera que quiere invertir acá. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a ellos? Bueno, estamos preparando las bases para poder ofrecer algo. Y si vamos a eso también, por ejemplo, por Impulsa es un canal real en el que tú puedes invertir. Es una compañía que sus acciones cotizan en bolsa. Si tú quieres participar en el ecosistema de emprendimiento, tú puedes participar a través de Impulsa. Porque puedes comprar acciones en ella, por ejemplo. Entonces, tú dices, bueno, quizás yo quiero participar en el mío, pero el mío tiene un cap table abierto. No. Bueno, pero entonces yo participo en Impulsa, hasta sus acciones, me vuelvo accionista de Impulsa e indirectamente participo en el mío.
o participo en MotoGo, o participo en Dubu, que son las inversiones que nosotros tenemos. Entonces, hay formas de poder invertir y que todo el mundo pueda participar del ecosistema, pero de acuerdo a lo que su bolsillo se lo pueda permitir. Entonces, es una realidad que Impulsa te puede ofrecer de una manera muy sencilla. Fíjate, antes de pasar al siguiente tema, muchas veces, en su gran mayoría, los fondos de inversión que están en Latinoamérica, fondos americanos también, europeos, tienen como tesis de inversión que esa startup tenga capacidad de escalar más allá de un solo mercado, entendiendo un mercado en un solo país. Sí. ¿Cómo ven ustedes, o mejor dicho, cuál es la tesis de inversión que están manejando desde Impulsa para esas startups que están acá en Venezuela, si realmente tienen un potencial para expandirse internacionalmente, o simplemente, bueno, no nos expandimos a otros países, pero vamos a dominar este mercado? ¿Qué tesis están manejando en ese sentido? Porque es mucho, o sea, eso es lo que manejan los diferentes fondos en Latinoamérica. Quiero que sean para varios países. Claro, lo que pasa es que Venezuela, a pesar de que está dentro de Latinoamérica y está dentro del... Nosotros sacamos a Venezuela de todo ese pedacito y es totalmente distinto. Un caso atípico. Es totalmente atípico y aparte totalmente cambiante. Entonces, tú me preguntas esto en el evento de EY del año pasado y yo te digo, mira, ahorita lo que a nosotros nos interesa es atender nuestro mercado. Aquí hay muchísimo potencial. Somos 28 millones de personas aproximadamente y podemos tener un negocio que puede ser bastante rentable si tenemos un producto o un servicio que pueda calar en masivo. Entonces, eso es un caso de éxito. Sin embargo, las inversiones que nosotros tenemos, siempre visualizamos como por no dejar, y como también un punto importante, pero no un issue para no invertir, es, bueno, pero tú validaste tus competidores a nivel de Latinoamérica, las regiones más cercanas, cómo lo están haciendo, has validado qué hay en el resto de los mercados, es decir, tú tienes apertura para poder ingresar a esos mercados, y eso lo hemos visto, y todas las inversiones que tenemos tienen esa posibilidad. Es más, hay productos que ni siquiera están en parte de la región. Entonces, sí forma parte de lo que nosotros visualizamos para que crezcan, ahorita con mucha más fuerza, pero bueno, hay que ir dominando también el mercado actual, claro, en el que estamos. Fíjate que tú dijiste algo muy importante con respecto a esa tesis de inversión y lo que se visualiza desde cada una de las startups, pero ahora quizás cuéntanos un poco sobre qué startup te ha sorprendido mucho, que quizás no lo esperabas, o capaz una startup que tuviste en una etapa muy temprana y le dijeron que no, y luego pasaron 6 meses después y le dijeron que sí, o alguna historia que te haya sorprendido gratamente con respecto a la idea, pero también al emprendedor. A ver, el año pasado, nosotros, a mediados del año pasado, nosotros empezamos a tener conversaciones con los chicos de MotoGo. Oliver. Con Orson. Al principio yo era un poco escéptica porque yo decía, bueno, esto es totalmente distinto todo lo que veníamos viendo, porque aquí tienes un activo tangible, que son las motos. Y bueno, sí, se ve chévere. Y claro, ahí me salió el abogado, pero la vena naciente. Y dices, pero cuéntame de los riesgos, cuéntame del tema del seguro, cuéntame de si te roban la moto, cuéntame de los accidentes. Entonces, claro, esa parte allí empezó muy como, vamos a decir que no aprensivo, pero sí, bueno, entender cómo va a ser, porque es un riesgo, ¿no? Pero luego cuando tú empiezas a ver el negocio, empiezas a ver la génesis de lo que trata, el fin y que la alta escalabilidad que tiene, empiezas a ver entonces el resto del mercado, porque hay un producto similar en otros países que tiene una escalabilidad gigante. Entonces tú dices, bueno, este negocio de verdad que cuando ves las métricas en un principio, tú dices, la escalabilidad es increíble. Si tú esto lo puedes brindar, primero que no lo hay en el país, de la manera en que lo estás haciendo automatizada, wow, o sea, esto tiene un potencial brutal de escalabilidad. Aparte los chamos, fíjate lo que yo decía en un principio, ¿no? Esto es un rubro totalmente distinto para ellos. Ellos lo habían trabajado.
O sea, nunca habían trabajado el tema de motos, no es que tuvieron un taller de motos, ni mucho menos, ni que habían tenido plataformas tecnológicas, cero. Ellos venían de un rubro totalmente distinto, donde fueron excelentes, por X razones prescindieron de eso y empiezan este emprendimiento. Entonces ahí toma valor la estructura, el orden, las ganas que les quieras poner. Hay unas habilidades que son innatas en la persona que simplemente, mira, no lo sé, pero ya me metí, ya lo averigüé y ya monté un plancito pequeño, piloto, y lo estoy probando y veo que si tenemos, no sé, a un equipo o a alguien de tecnología que nos desarrolle, o sea, esto va a volar. Y efectivamente así ocurrió con ellos, ¿no? Cada una de nuestras inversiones tiene un potencial totalmente distinto y los equipos son totalmente distintos, pero total. O sea, en unos tenemos que hay 4 founders, en el otro hay 2 founders, en el otro también hay 2 founders. Todos son de diversas edades. ¿No 40. Te ha tocado de un solo fundador? No. Que ese es el gran unicornio ahorita, que la gente dice, ¿quién va a sacar una empresa, una startup de un solo fundador que logre reventarla? Wow, pero yo creo que es un reto bastante grande para una sola persona. No porque no tenga las capacidades, sino que el ritmo de emprender es tan rápido y es tan acelerado, porque al final tienes una base tecnológica, todo va evolucionando muy rápido. Y si no tienes los recursos, entonces, ¿quién te hace el desarrollo? ¿Cómo tú también te dedicas a la idea? Y a ver, sí, la parte operativa. La parte operativa, el levantar plata, en que, bueno, cómo convenzo hasta mi familia en un principio para que me preste algunos recursos. Entonces, yo creo que es un reto, wow, o sea, una persona que lo logre. Hay herramientas, por lo menos ahorita. Sí. Que eso es lo que muchos están viendo como que, ok, con la inteligencia artificial, con estas otras herramientas, a lo mejor, o sea, es un solo founder, pero sí tiene que tener un equipo abajo también. Que lo acompañe. Claro, pero todo eso tiene costo. Sí. Entonces, bueno, hay que verlo. Yo creo que dependiendo de esa idea que tengas, es posible. De que tengas como que una idea ganadora que puedas desarrollar a cabalidad, creo que podría ser factible, pero sí es como cuesta arriba, ¿no? Sí. Es bastante laborioso, más por el tiempo que te lleva. Sí. ¿Cómo estás viendo tú ahorita el ecosistema? Y quizás cómo lo visualizas dentro de los próximos 2-3 años. Wow, 2-3 años creo que es mucho, te soy sincera, porque el ritmo va tan acelerado que yo te diría que más bien a este año inmediato, yo creo que muchísimas cosas tienen que ir acelerándose más en el ecosistema. Desde la inversión, de lo que puede venir, desde la inversión propiamente de los mismos inversionistas que ya están dentro de ese emprendimiento, de apostarle quizás un poco más muchas veces a esas inversiones que tienen. Yo creo que va a ir consolidándose bastante, y creo que va a haber más sinergia entre los mismos emprendedores. Y eso creo que lo estamos trabajando entre los inversionistas, las universidades, las distintas asociaciones, es cómo trabajamos nosotros conjuntamente y nos vamos apoyando. Creo que eso va a hacer que crezca bastante. Creo que vamos a ver algunas empresas que van a estar muy consolidadas. Creo que va a ser ahorita el momento en el que va a haber un barrido también. Y ese barrido va a ser para los que, bueno, o van a pivotear, o van a escalar verdaderamente, o, bueno, van a quedar en otra posición, ¿no? Pero que creo que sí es un año para escalar bastante y ver mucha evolución en todo el tema del ecosistema. Creo que vamos a ver muchas cosas. Bueno, de hecho por ahí se está coordinando el tema de la Venezuela Tech Week en mayo. Entonces eso también habla de que probablemente van a venir participantes o actores que no habían visto Venezuela tan de cerca, y justo por todas las cosas que han venido ocurriendo dicen, ya va, déjame ir para allá para ver qué está pasando ya de primera mano. Bueno, fíjate que el año pasado en el Summit vinieron personas de afuera y estaban asombradas con lo que hay acá, ¿no? Asombradas por la resiliencia que tiene el venezolano. Muchas veces el que está afuera ve cosas y claro, las noticias pueden ser muy amarillistas. Sí. Le tienen miedo a Venezuela. Y en todos los sentidos, desde el punto de vista de que creen que no hay una industria, sí la hay, con sus limitaciones, pero la hay. Ideas valiosas, equipos muy capacitada, que se ha capacitado tanto en el país como afuera, como, mira, de una manera muy, muy natural,
con todas las herramientas que hay, se han ido capacitando también, ¿no? Entonces, yo quedé muy agradada el año pasado con el Summit. Conocí muchas personas que considero que son valiosísimas, de fondos de inversión de afuera, que quedaron súper encantados, tanto con el país, con lo que estamos haciendo, con la calidad del ser humano, pero también la calidad técnica de lo que están haciendo. Entonces, yo creo que se vienen cosas bastante chéveres. Y si el año pasado vino gente, este año van a venir mucho 2026 más. pinta bien. Mucho más. Total. Mira, amores, nosotros generalmente realizamos para todos nuestros invitados una dinámica al finalizar que tiene que ver con cosas que te gustan versus otras. Entonces te vamos a poner 2 opciones y tú tienes que elegir cuál te gusta más. Okay. Se llama This or That. Entonces, bueno, cerveza o vino, Vino, río o montaña, playa, arepas o cachapas, arepas, pequeños o pastelitos pequeños. que no son de gluten. Que no sean con gluten, por favor. No los como, pero vamos los pequeños. Dog person o cat person. Dog, Dog. Salsa o merengue. merengue. Y bueno, unas preguntas que van más orientadas a poder entender un poco más allá la personalidad de Morelia. Si pudieras definirte en una palabra, ¿cuál dirías? Wow. Pues es que siempre soy como muy técnica, ¿no? Pero diría que muy estructurada. Ok. Organizada. Organizada, Sí, muy sí, bien. sí. ¿Un hábito raro que tienes? Ay, esto es raro. Tengo rutina para todo. Ok. No sé si será raro, pero tengo rutina para todo. No es raro, No es somos raro. 2. Va de la mano con que es planificado, Sí, ¿no? exacto. Sí, pero todo va como muy... No, que ya va porque me falta este paso. Ok. Paso uno, Hay que paso cumplirlo, dos. hay que cumplirlo. Sí, ok. sí, sí, sí. Algo que la gente asumiría mal de ti. Como, bueno, Morelia es, pero realmente Morelia no es. Muy seria. Ok, Normalmente muy seria, sí. ok. Listo. Esas son todas las preguntas. Sí. Bueno, Morelia, de verdad que agradecidos por tenerte acá el día de hoy. Creo que diste bastantes puntos de vista interesantes sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que se viene, y también desde el punto de vista de ustedes como aceleradora, como fondo de inversión. Creo que es súper importante que sigamos aportando desde nuestra cancha conocimientos para que este ecosistema y lo que está pasando en el país pueda verse reflejado en startups de alto nivel, que también los fondos que están en extranjeros puedan ver que en Venezuela hay talento, hay muchas cosas por hacer, eso sí, pero que estamos encaminados y que tampoco estamos en ceros, sino que bueno, es un bebé que ya va creciendo, ya está empezando a caminar. Obviamente hay cosas que mejorar, cosas que hacer, pero que estamos muy enfocados en que Venezuela deje de ser ese país o ese actor que hasta cierto punto se ve menospreciado con respecto a otros países, Sí. y que realmente que hay mucho talento. Y bueno, por supuesto, también agradecer a esas startups que han tenido bastante éxito, que nos han puesto también en la mira internacional. Cachea, Yomi, Ridery, por ejemplo. Entonces creo que se vienen cosas muy buenas. Les agradezco a ustedes, bueno, por asistir a este espacio, y que sigamos construyendo, sigamos trabajando, aportando, que lo que se viene es bastante bueno para el país. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para lo que necesiten estoy a la orden. La apertura para saber un poco de lo que está haciendo Impulsa. Y bueno, nada, a la orden para lo que necesiten. Y ya saben que Impulsa está disponible para que puedan No, gracias. invertir también en ella. Ok. No, muy buena invitación. Puedan participar Este. y ustedes y todos, porque al final, bueno, eso es indirectamente contribuir a todas estas inversiones que estamos haciendo. No, te queremos dar las gracias, Morelia. Creo que lo que está haciendo Impulsa también habla no solo de una parte que tiene que ver con el dinero, sino también con una parte de formación. No es solo invertir en algo, sino también hacer que este ecosistema de emprendedores pueda entender que es un safe, que son términos que quizás no se manejan cuando estás en esos primeros pasos y cuando estás comenzando a crear tu emprendimiento. Entonces nada, Sí. muchísimas gracias a todos los que forman parte de este podcast, agradecidos de nuevo con nuestros sponsors oficiales que nos permiten llevar más conocimiento y más herramientas para los emprendedores, la gente de Silicon Valley. Nos vemos en otro episodio. Chaito. Nos vemos. Chao.